con Jesús, las murallas caerán, todo lo enfrentarás, vencedor tú serás, conectados con Jesús, venceremos el mal. Hey, hola, ¿qué tal? Pero muy buenos días tengan todos ustedes, cabrones, que nuevamente nos volvemos a encontrar viernes, fin de semana, y como es de costumbre, seguimos conectados con la divina presencia de nuestro buen y maravilloso Dios. La frase del día, fascinante por cierto: feliz el hombre que tiene una Biblia, más feliz es quien la escudriña, pero el más feliz de todos es el que después de escudriñarla la obedece. J.C. Ryle. Y no se les olvide que el único propósito que tenemos Dianita y yo es ayudarles a ser una mejor persona, pero sobre todo un mejor hijo de Dios. Así que bueno, vamos a conectarnos. Muy bien, y seguimos con una serie, Crianza Amorosa más Dios. Y dentro de esta serie hay una miniserie, por llamarlo de alguna forma, es estilos de crianza y su influencia en el comportamiento de nuestros hijos. Y el tema de hoy es... El tema de hoy es estilo de crianza positivo, específicamente el democrático. No se muevan. Bueno, mi amor, ¿y qué tiene que ver o qué es estilo de crianza democrático? Bueno, quiero contarles a todos ustedes de que el estilo de crianza democrático es el estilo de crianza positivo. Ya. Este es el ideal, el que nosotros deberíamos seguir en nuestro hogar con nuestros hijos. Okay. Entonces, este estilo de crianza tiene varias características. Una de ellas es fomentar la responsabilidad y la autonomía de nuestros hijos. Este estilo de crianza es donde nosotros estamos motivando a nuestros hijos a que sean autónomos en sus decisiones, siempre guiados por nosotros. Perfecto. También tiene otra característica, la cual es marcar unas expectativas adecuadas a nuestros hijos y velar que eso se cumpla, pues como habíamos hablado, dependiendo de la edad. No vamos a exigirle a nuestros hijos algo más de lo que ellos no pueden dar, porque se van a sentir frustrados. Entonces aquí es donde vemos, según la edad, qué expectativa puedo poner en mi hijo que él pueda cumplir. Algo También, similar a lo que hace Dios con nosotros, ¿verdad? Exacto. Él no exige algo de lo cual Él no ha equipado. Perfecto. Exactamente. También es donde como padres damos amor, damos Perfecto, cariño, sí. Es donde estamos pendientes de nuestros hijos, no como mamá gallina que los tiene debajo de sus alas, o como esa mamá sobreprotectora, ¿verdad? Ajá, o esos helicópteros que están viendo qué está haciendo, qué está haciendo. Sí. No. Es este estilo de crianza. O mi amor, donde... sería como esa mamá, entonces, para ser más millennials, ¿verdad? La mamá drone, entonces, ¿verdad? Exacto. Que está Sí. encima siempre, pues, de los hijos. Así es. Y no Este permite que estilo- ellos se desarrollen, señora. Exacto, no, este estilo es donde nosotros estamos pendientes, ellos están haciendo sus cosas, pero nosotros estamos vigilándolos de lejos, que ellos no puedan sentirse invadidos y de que mi mamá me está mirando, entonces no puedo hacer esto. No, es donde los estamos verificando sus acciones. Respetando su espacio. Exactamente. Perfecto. También es donde nosotros como padres estamos poniendo esas normas claras, donde podemos decirle, bueno, usted sabía que tenía que hacer esto y por lo tanto va a tener esta consecuencia y se cumple. Muy bien. Esto es muy bien. importante. Donde hay reglas y las reglas se cumplen, punto. Exactamente. También es donde se practica la escucha activa, es donde alimentamos la comunicación, es donde podemos tener un espacio con nuestros hijos de que cualquier problema que él vaya a tener afuera, pueda sentir esa libertad de decir, voy a ir a hablar con mi mamá y con mi papá, porque ellos son los que me van a ayudar y me van a dar un buen consejo. No es ese tipo de hijos donde dicen, no, es que donde mi mamá y mi papá se enteren, no, La hecatombe, no se lo pues, digo. la Tercera Guerra Mundial. Exactamente. Entonces este estilo de crianza democrático es donde ellos están abiertos. Mi amor, donde tienen la suficiente confianza de llegar, ¿verdad? Abordar a papá y mamá para recibir un consejo sabio, ¿verdad? Así Y por es. ende tomar las mejores decisiones. Así es, pero entonces, ¿cuándo podemos empezar a adoptar este estilo de crianza? ¿Cuándo? Pues imagínense que es desde que nacen, desde que es Wow. bebé. Nosotros diríamos muchas veces, no, es que él no sabe, es que todavía no comprende, es que un bebé no razona. Mi amor, minimizamos el conocimiento de los niños, de los Así bebés. es.
Pero lo importante es que cuando son bebés nosotros estamos creando ese vínculo, Sí, ese apego seguro a nuestros hijos. Y aquí es donde tenemos que basar la comunicación, donde ellos van a comprender Perfecto. que papá y mamá están enojados por cierta situación. Si hace, como decimos normalmente, una pataleta, Una berrinche, pilatuna, algo. exacto. Entonces el niño debe comprender. Desde muy pequeño es que se inicia con este estilo de crianza. Muy bien. Y Mi amor, nuestro entonces, hijo debe comprenderlo. Desde muy pequeño le vamos a endilgar responsabilidades a nuestros hijos. Así es que muchas veces nosotros decimos, ay, el niño está muy pequeño y no puede recoger los juguetes. No, eso no es así. Ellos tienen cierta edad y me hizo acordar mucho de una hermana de la iglesia que ella siempre decía, cuando mi hija cumple años, yo a ella la felicito, pero ese día le digo, mi amor, usted ya cumplió 12, entonces tiene otra responsabilidad más para este año. Entonces decía, mi hija no sabe si alegrarse porque cumple años o porque va a tener más responsabilidades. Pero es muy cierto, es muy bueno este estilo de crianza democrático. Así va a tener más sentido de pertenencia con la familia. Así Sabe es. que tiene responsabilidades, sabe que hace parte de un equipo que se llama familia, hogar. Exacto. Y bueno, ¿qué genera en nuestros hijos este estilo de crianza? Genera cosas muy positivas, cosas muy buenas para ellos especialmente. Y es que son esos niños que son seguros de sí mismos, no son personas que llegan a los 30, a los 35 y no, es que yo siento que no soy capaz, es que la verdad esto no es para mí. No, son ese tipo de hijos en los cuales dicen, no, yo voy a hacer esto porque yo sé que soy capaz. También son esos jóvenes o adultos que tienen esa fortaleza en tomar decisiones. Dicen, bueno, esto lo voy a cumplir, esto lo voy a hacer y sé que esta es la decisión correcta. Lo que se prometen, lo cumplen. Así ¿verdad? es, y es Muy que bien. aquí entra también cuando ellos son persistentes en alcanzar las metas, no son ese tipo de personas que dicen, empecé y a medio camino, no, es que esto no me dio, Desisten, no, lo la verdad dejan ya no. botado, tiran la Exacto. toalla. Ellos son, no, esto no me va a quedar grande, yo lo voy a hacer, yo Qué voy a bueno, persistir. qué bueno, qué bueno. También son ese tipo de No personas. son ambivalentes, ¿verdad, mi No, amor? no, Como no, que para sí, nada. como que no, como que quién sabe, como que de pronto no. Se trazaron una meta y allá voy a ir. Que por más que se caigan en el camino, se vuelven a levantar y siguen hacia adelante. Así es, también son ese tipo de personas que tienen buenas relaciones sociales con Ok, su sí. comunidad, con sus compañeros de trabajo. Son esos que no les cuesta entablar una Muy conversación, bien. sino al contrario, son fáciles de decir, no, venga, hagamos Mi esto y amor, lo otro, es bueno. En 2 palabras, tienen carisma Ujú. y son sociables. Así es, pero no solamente esto, también en ellos van a crecer esos valores como personas, tales como la empatía, Uf. tales como el respeto, y son personas que son responsables en todo lo que hacen. Esto es muy importante. Eso es lo que se ha perdido en la sociedad, Ujú. la empatía. Sí, Cuando tristemente. nosotros nos ponemos en los zapatos de la otra persona, ahí es donde nosotros aprendemos que nuestros derechos comienzan que mis derechos terminan, ¿verdad? Cuando Ajá. comienzan los derechos De la otra de la otra persona, del prójimo, del vecino. Así es. Bueno, pero ¿cómo podemos llevar este estilo de crianza a la práctica? Ujú. Vamos a dar unos tips muy cortos, pero muy buenos para que podamos ponerlo en práctica en nuestros hogares con nuestros hijos. Perfecto. Y el primero es, actuemos con el ejemplo. Nosotros lo hemos dicho, no es lo mismo decir hágalo si no me están viendo a mí, hacerlo. Entonces necesito ser ejemplo para mi hijo. Necesitamos ser este ejemplo. Mi amor, Los antes- niños hacen lo que ven. Exactamente. Antes de que siga, un muy buen ejemplo bíblico Ujú. lo podemos ver en María y en José, ¿verdad? Así el padre es. legal, por llamarlo de alguna manera, de Jesús. Ujú. Lucas capítulo 2, versículo 51 dice de la siguiente manera, los contextualizo, se recuerdan que ellos van hacia Jerusalén, ¿verdad? María, José, al templo, llega Jesús se les pierde a ellos cuando ellos se regresan. Jesús se queda en el templo enseñando, dura un par de días perdido. María y José súper preocupados, encuentran a Jesús enseñando en el templo. Lo regañan, ¿verdad? Claro. ¿Usted en dónde estaba? ¿Por qué se perdió? El Señor Jesús les dice, bueno, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así es. Ellos no entienden, se regresan nuevamente, pero lo que más me llama hacia Nazaret,
Y lo que más me llama la atención es el versículo 51. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que tanto José como María le habían dado responsabilidades a Jesús. Lo amaban, pero también le exigían, ¿verdad? Y aquí podemos ver a Jesús cumpliendo el quinto mandamiento del decálogo, ¿verdad? Honrar a padre y a madre. Eso le ayudó para que cuando Jesús fuera sumiso, primero ante sus padres terrenales, por llamarlo de alguna manera, pero eso lo ayudó para hacer estar sujeto, obediente al Padre Celestial, y eso lo podemos ver allí en el Getsemaní, ¿verdad que sí, mi amor? Cuando el Señor Jesús, pues, le dice al Padre, bueno, yo no quiero pasar por esta copa, ¿verdad? Pero si es tu voluntad, bueno, lo voy a hacer. Ahí vemos a un Jesús sumiso al Padre Celestial, porque se lo habían enseñado José y María. Y es que es importante rescatar esto de Jesús, porque es que Jesús fue persona como nosotros, fue niño como sus hijos, como los míos, y pasó por las mismas etapas que pasan nuestros hijos. Pero vean lo importante de tener un estilo de crianza exitoso, un estilo de crianza positivo y democrático. Lo vemos en Jesús. Excelente ejemplo. Y continuamos con nuestros tips. Otro tip es piensa en las necesidades de tu hijo. Nosotros muchas veces vemos a niños que están llorando, que gritan, que actúan de cierta manera, pero muchas veces ellos nos están tratando de decir cómo se están sintiendo por medio de cómo están reaccionando. Sí. Y es que un punto claro, y esto lo vimos en una clase que tuvimos mi esposo y yo acerca de crianza positiva, y es de que había un niño que él estaba pasando por depresión, y nosotros pensábamos que tal vez los niños pasan la depresión como un adulto, que llora, que va y se acuesta en la cama, que no quiere hablar con nadie, pero no, esto no es así. Un niño desarrolla o muestra la depresión de una forma diferente. Este niño, ¿qué estaba haciendo? Se sentaba en la mesa, comía, masticaba y sacaba su alimento, lo mostraba y volvía y se lo comía. De esta forma él mostraba esa depresión. A veces nosotros, ¿qué hacemos? No usted es un cochino, usted es un puerco. Cómase eso, páseselo. Pero nosotros debemos entender qué es lo que nuestros hijos nos están mostrando. Qué falta de cultura, qué falta de ética. Exacto. Hombre, está teniendo problemas psicológicos y no nos damos cuenta. Por eso es importante que nosotros pensemos qué necesidad tiene nuestro hijo en este momento. Mi amor, y máxime, que estamos en plena pandemia. Sí. Y esta problemática, ¿verdad?, mundial, está afectando a los jóvenes, no solamente a los adultos, a los jóvenes y a los niños en la parte psicológica. Exactamente. Como otro tip, también tenemos que marcar límites y consecuencias. Decirle, usted actuó de tal manera, usted sabía que no podía actuar así, por lo tanto, el castigo es este y se cumple. Punto. Eso es lo que debemos hacer con nuestros hijos. No lo vamos a debatir, ¿me entiendes? No hable con papá, no hable con mamá. Se cumple y ya. Exactamente. También debemos tener esa escucha activa. Recordemos, la comunicación es muy importante. Es importante que nuestros hijos, así como nosotros debemos saber ellos cómo se sienten, compartamos con ellos, digámosle, mire, me siento de tal manera porque pasó esto y esto. Ellos van a sentir esa empatía y van a generar esos valores que necesitan para poder tener una buena relación con la sociedad. También enséñele a expresar sus sentimientos y sus emociones. Recordemos, recordemos, el temor no es malo, sentir miedo no es malo, tantas emociones que hemos visto. Los niños, mi amor, aquí en Latinoamérica los hombres no lloran, los machos no lloran, no, espéreme, tranquilo, los hombres lloran también. Es necesario llorar, es necesario desahogarse, es necesario de vez en cuando que brote una lágrima, ¿verdad? Así es saludable para No vamos a reprimir a nuestros hijos. Así es. Dejémoslos que expresen sus emociones. Ahora, pero deben saber cómo expresar sus emociones, porque ahora, si está muy enojado y va a gritar a todo el mundo, pues hay que decirle, no, mi amor, qué pena, pero así no es. Si usted está enojado, se calma y cuando pueda expresarse, lo va a decir. Es bien importante que como padres podamos hacer, como les decía en el primer punto, ser el ejemplo. Ellos van a entender cómo deben reaccionar
con sus emociones y con sus sentimientos ante las demás Mi personas. amor, si yo como padre voy a explotar y voy a partir todo y trato mal a Raimundo y todo el mundo y digo palabras soeces, ¿cómo va a ser el comportamiento de mis hijos? Igual, O si ellos lo hacen, yo con qué cara voy a decir, no lo hagan, si yo fui un mal ejemplo. exacto. ¿Algo más? ¿No? Recordemos que nuestra guía práctica siempre es la Biblia. Entonces, Dios es el que nos enseña a cómo criar a nuestros hijos y más por el camino en el que ellos deben ir, que es por el de Cristo. Gracias por la atención que nos han dispensado. ¿Serían tan amables de acompañarnos a orar? Padre, a ti la gloria, la honra y la alabanza. A ti mil gracias, oh Dios, infinitas gracias por darnos la bendición de ser padres. Pero también te rogamos para que nos des la sabiduría necesaria para criar a nuestros hijos en el temor del Señor, en justicia. Para ser padres, oh Dios, que críen a sus hijos con amor, oh Dios. Que críen a los hijos, Padre bendito, que ayuden a sumar a esta sociedad y por supuesto que lleguen a servir a tu iglesia, a tu obra, oh Dios. Ayúdanos, Padre, para que nuestros hijos cada día se vayan perfeccionando y vayan alcanzando la estatura de Jesucristo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, por lo cual, Dianita, ustedes y yo con fe decimos amén y amén. Y recuerden que una buena taza de café en la mañana te despierta, pero el estar conectados con Cristo te da vida. ¡Chao!